Soy Julieta McIntosh. ¿Estamos ahí? Sí, estamos. Dame un segundo que se la encuentra más lejos, Francho. La voy haciendo antes ahí, para que vayas pensando. ¿Qué te interesa de esto que estamos haciendo nosotros acá? Dejando, ok. ¿Qué es lo que buscas vos? Sí. En lo personal. Ok. Yo cuando me vinieron a preguntar si estaba como interesado, con ganas de hacer un documental vinculado a este juicio, me pareció raro, me sorprendió, claramente no es un ámbito mío. Yo suelo escribir de noche y hacer sentencias, pero me pareció que este juicio merecía, porque la sociedad lo iba a esperar, y merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo, que le explicara qué hace y cómo lo hace. Me parece que nadie mejor que nosotros, que somos los seres humanos que estamos detrás de este juicio, los que podemos darle explicaciones a la sociedad de cómo la justicia resuelve esto. Nosotros no somos más que representantes de la sociedad que busca hacer justicia. Entonces, me parece que es un servicio público y que hoy la publicidad de este tipo de casos se lleva a cabo así, con entrevistas y con diálogos y con documentales. Sí, muy bueno. Espectacular. ¿Sí? Okay. Te pongo un brindis, no. Después. A raíz de que se iba llevando a cabo el proceso, empezó a correr un rumor muy fuerte en los pasillos de los tribunales, que se estaba grabando un documental. Una de las mujeres policías que estaba trabajando dentro de la audiencia dijo que había identificado una cámara adentro de la audiencia. Una fuente que siempre me da muy buena información me llamó y me comentó y me dice: averigua que están haciendo un documental y que tendría la participación McIntosh. Me aclaró que para él, o por lo que conocía esta fuente, el rol que iba a tener la jueza iba a ser la voz en off del documental. El juicio de Maradona estaba siendo llevado adelante por el Tribunal número 3 de San Isidro. La jueza Julieta McIntosh integraba el Tribunal número 2 de San Isidro. Era subrogante. ¿Esto qué quiere decir? Se había sumado al juzgado número 3 de San Isidro porque quedaba una vacante. Ella comenzó el debate el 11 de marzo en esa posición junto a sus colegas Maximiliano Savarino, que fue el presidente, y Verónica Di Tomaso, la vicepresidenta del TOC 3, del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de San Isidro. Hubo una audiencia clave en la cual ella toma la presidencia del debate, que bueno, eso fue un punto de inflexión en el juicio. Duró apenas unos minutos porque las diferentes partes recusaron esa situación y la cual, bueno, regresó a su puesto de vocal. Después supimos a lo largo de las audiencias que quiso dirigir el debate y ocupar el rol que tenía el juez Maximiliano Savarino. La actitud que tenía la jueza McIntosh durante el proceso, noté en las primeras audiencias que preguntaba, que era incisiva en muchas preguntas a testigos en cuanto a aclarar ciertas situaciones o momentos de las declaraciones de estos testigos. Se llevaron a cabo más de 15 audiencias y ella tenía una particularidad, estaba como sonriendo mucho, era muy agradable o trataba cordialmente siempre a todos los testigos, hasta que a algunos testigos no los trataba bien. Durante el debate hubo abogados que denunciaron o que expusieron, mejor dicho, que la jueza Julieta McIntosh había perdido la imparcialidad, sobre todo el día que declaró la psiquiatra Agustina Kosachov, que por las preguntas la defensa sostuvo que perdió la imparcialidad. Nosotros tuvimos la percepción, después de su declaración indagatoria parcial, de que ya había una condena escrita.
Durante el juicio noté que McIntosh fue excesivamente riguroso en algunos casos. Me llamó poderosamente la atención que fue muy rigurosa con el doctor jurado de la querella de las hermanas de Maradona. Tuvo un intercambio con ese muchacho que es un muy buen abogado y un chico muy serio y muy respetuoso, que si lo hubiese tenido yo me levantaba y me iba. Y la recusaba en ese momento por lo que me estaba diciendo. Porque fue una maleducada. No solamente fue una jueza soberbia en ese momento, sino que fue una maleducada en ese ida y vuelta. Y en el caso de Kosachov, ahí nos creó la primera situación de duda en cuanto a la parcialidad o imparcialidad, porque todavía no se había producido la prueba de descargo de la defensa y parecía que con sus preguntas McIntosh ya tenía cierta posición tomada, al menos respecto de Kosachov. Uno de esos días donde hay un cambio en la presidencia, que a mí realmente fue, me parece, la gota que rebalsó el vaso, pido un cuarto intermedio para precisamente analizar la presencia de la doctora McIntosh como presidenta, y obviamente me dijo que era inaudito mi pedido. Inaudito es lo que hizo ella después, que obviamente se pudo probar. Pero bueno, gracias a ese cuarto intermedio nos juntamos con algunas partes. Ya el comentario de la serie era Vox Populi. Yo lo único que sabía era que los periodistas que están atrás en las últimas dos filas me decían: che, hay una persona con cámara autorizada por McIntosh y nosotros no tenemos cámara. ¿Cómo es esto? Nosotros somos periodistas y no podemos tener cámara. Y este que es de una productora, ¿qué pasa? A partir de ese momento a mí me llega un chat de la BBC de Londres invitándome a formar parte de un documental que se iba a difundir por Netflix, Amazon y en otras plataformas. Eso fue el 30 de abril. Tengo un Zoom el 7 de mayo y me dicen que sí, que van a estar haciendo un documental del juicio y que ya estaban trabajando en Buenos Aires con una productora. Y yo sumé las cosas. Me dicen los muchachos que hay una cámara en el lugar autorizada por McIntosh. La veo a McIntosh con ese temperamento. La veo tomar la presidencia. El hermano de McIntosh trabaja en una productora. Sumé 2 más 2 es 4. Después me enteré de lo que pasó realmente, pero que fue más de lo que yo imaginé en mi cabeza, ¿no? Estamos tratando de organizarnos quién lo iba a plantear. El doctor Rivas dijo que la iba a recusar, ni bien nos den la posibilidad. Yo decía, yo tengo la palabra, me dice, pero voy a levantar la mano y voy a pedirlo yo, y seguramente voy a mencionar lo de la serie y lo de la gente extraña que estaba en esa sala. Y realmente generó una situación de alivio, porque realmente en ese momento no teníamos mucho, y si nos tocaba hacer punta a nosotros como representantes del particular damnificado, tal vez iba a ser difícil. El doctor Julio Rivas hace frente al tribunal y le dice: hay un rumor muy fuerte en los pasillos de estos tribunales de que se está generando un documental sobre la jueza Julieta McIntosh. La jueza ahí niega completamente eso
Y dice, no, nada que ver, mi hermano trabaja en una productora audiovisual, genera contenido audiovisual, ha generado otros contenidos, otros documentales, pero nada tiene que ver con Diego Armando Maradona. Él no está generando nada de Maradona, ni conmigo, no tiene relación conmigo, ni tampoco yo tengo relación con él, ni con nada de un documental. O sea, fue una cadena de mentiras que fue esgrimiendo durante el juicio para dar explicaciones realmente infantiles. Y aparte es muy fuerte, ¿no?, que la propia justicia o desde la propia justicia se lance una mentira descarada, ¿no? Era el 15 de mayo. En la audiencia había dos personas, un hombre y una mujer. Y eran María Lía Vidal Alemán, quien se describe como una decorada de interiores, y estaba junto a un amigo, quien se presentó como Juan Manuel de Emilio, y que se describió como escritor y maradoniano. Este hombre y esta mujer decían que eran público normal, que no era así, que eran fanáticos de Maradona, que habían ido a ver el juicio, porque era un juicio oral y público, y que simplemente estaban queriendo ver cómo se desenvolvía este juicio. Esto ocurrió previo a un cuarto intermedio. Cuando termina ese momento, en salir de la audiencia, ahí es donde nos toman los datos a todos nuevamente. Vale aclarar que los periodistas estamos acreditados ya desde hace tiempo, entonces tienen nuestros datos, saben para qué medios trabajamos y demás. Es ahí donde, bueno, surgen los nombres de estas dos personas, que a la posteridad se dan cuenta que una es, esta Vidal Alemán, es amiga de la infancia de McIntosh, algo que no aclara en el debate ni la jueza ni Vidal Alemán, y que de Emilio es un famoso publicista de mucha experiencia, que a la larga se da cuenta que era alguien que estaba participando en el guión de lo que después se fue a llamar Justicia Divina. Se instruye una investigación de presunto delito. Esto lo pide el doctor Fernando Burlando y también lo pide el doctor Mario Baudry, que representa a Verónica Ojeda. ¿Qué es el delito? Que una jueza esté autorizando a una persona a grabar adentro de un tribunal sin la autorización de nadie. Yo me entero el día sábado porque me llama Burlando y me llama Patricio Ferrari, el fiscal. Me llamaron al celular y me dijeron, mira, lo que vos dijiste el día jueves lo estamos probando. Declararon las dos policías. Era gente de McIntosh y ya estamos orientados a que sabemos que es una productora AA. Bueno, me dieron toda la información, por eso yo el martes volví a insistir a pedido de ellos con la recusación. Y ahí mismo comenzó una investigación que avanzó rápidamente y pudo juntar las pruebas. Se allanó una productora. En esa productora se encuentra un guión de un documental, se encuentra un tráiler del documental y se encuentra ya el primer capítulo editado del documental. Como también se instruye la declaración de la policía, que ella declara que vio una cámara adentro del tribunal. Después se comprobó por las cámaras de seguridad del tribunal que había una persona con una cámara oculta en unos anteojos grabando todo el contenido de la audiencia. Ese fue el principio del fin lamentable de este juicio. La toma de alcohol que faltaba y aprovechar y ver si podemos
pensar un poco lo que podríamos llegar a hacer el martes. Sí. Ok. Aunque no estemos en la llave de la sala. Ok. Ah, te falta eso, el hall de abajo. O sea que acá ya cerramos y nos vamos y hacemos todo abajo. Lo que pudimos conocer del guión de documental Justicia Divina, la jueza tenía un rol estelar, contaba, la filmaban desde que salía de su casa el primer día de la audiencia, se la filmó en una suerte de entrevista en su despacho pocos minutos antes que empezara el debate. Lo que se vio es que se contaba el juicio a través de la mirada de la jueza McIntosh, sacando a Maradona, que era el protagonista del juicio, porque se estaba tratando de develar si hubo responsabilidades penales en su muerte, con 7 acusados. La jueza era la principal protagonista del documental Justicia Divina. La imagen de la jueza dentro del documental era completamente tendenciosa. Quería mostrar a una jueza muy nueva, muy jovial, muy brillante, servicial, amable. Cuando el rol de un juez no tiene que ser nada que ver con eso. Se mostraba una imagen más de Hollywood de lo que en realidad es la justicia en cualquier país de Latinoamérica. Un juez tiene que ser lo más puro y transparente posible. No tiene que mostrárselo como una estrella de rock que llega con su auto, que le pone la alarma al auto, que desayuna rápido, que escucha música tecno y que se desenvuelve siempre con minifalda, se la mostraba, se le destacaba claramente las piernas en tacos altos. Los planos que había del documental era mostrándole la figura, más que mostrando la firmeza del derecho y del conocimiento del derecho. El documental, o por lo menos lo que pudimos ver, dejaba a la jueza con un gran protagonismo. Se pretendía contar el juicio a través de la mirada de la jueza McIntosh, lo que hace suponer que la dejaba a ella como una gran protagonista del juicio, y todo hace suponer que iba a terminar con que ella fue la magistrada que condenó a los asesinos de Maradona, pues todos suponemos que si se estaba preparando un documental, es su posición, no sabemos obviamente cómo iba a terminar el juicio, pero suponemos que ella ya tenía su voto para condenar a las 7 personas que eran juzgadas. Cuando sumamos indicios y después cuando apareció lo del documental, lo de la miniserie y el guión, ya no nos queda ninguna duda que el juicio, tal y como se estaba llevando adelante, implicaba una condena injusta. Ella, la jueza McIntosh, sí pudo dar su versión de los hechos en el debate y negó que ella sea la que participaba en ese documental. Negó también conocer el guión y las imágenes del tráiler. Esto se lo hizo principalmente a la familia, ¿no? La familia de Maradona que estaba presente, que obviamente en medio de una crisis de llanto las hijas no le creyeron. La jueza Julieta McIntosh tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos de este documental. Primero fue ante el periodismo, varios colegas la consultamos cuando en una de las audiencias se denunció justamente la producción de un documental. Ella lo negó que las 2 personas que eran los guionistas y que los periodistas los vimos en varias de las audiencias, creo que en la gran mayoría, negó que estuvieran detrás de un documental. Y la jueza decía, no soy yo. Esto no es así, yo no lo grabé, yo no lo autoricé. La doctora estaba a menos de medio metro de esas imágenes y lo único que se veía decir es que no, que eso no era o que esto no era. No sé qué habrá querido decir, yo interpreté que no era ella, pero realmente era ella potenciada en todo sentido y de alguna manera confirmaba todo esto que hemos visto desde el principio de la gesticulación, una posición exagerada, siempre una reacción demasiado proactiva a
mostrar disconformidad cuando había algo que evidentemente le iba a servir no ya para el juicio, sino para la serie. El doctor Patricio Ferrari, el fiscal, le empezó a leer el guión. Le leía el guión y como estaba escrito en el guión, era lo que estaba editado en el capítulo 1. Entonces, claramente no era que fue una elucubración de alguien atrás de una computadora escribiendo un guión, sino que esa elucubración ya estaba editada completamente con la participación de la doctora Julieta McIntosh. Con relación al documental que McIntosh dice desconocer, yo no le creo ahora, porque las pruebas son abrumadoras. A lo mejor lo que ella desconocía era el libreto o el guión, pero que se iba a hacer un documental, que iba a tener a ella como protagonista, que ese documental iba a ser profesional y que se iba a vender porque nadie hace esto gratis por amor al arte, es obvio. Que es lo que la lleva a su ruina, ¿no? Porque si esto hubiese sido una simple entrevista de una amiga, como ella dijo, para tener un video casero, pero lo que se vio es algo que excede eso y ella sabía porque ella lo protagonizó. Y bueno, esto derivó a que ella acepte la recusación de todas las partes de manera unánime y se tenga que ir del debate, digamos, que tenga que renunciar al debate. Cuando se pasaron las pruebas que juntó la Fiscalía, eso fue un día jueves, cuando pasaron eso en el juicio, fue terrible para mí porque ver que tenía razón en cuanto a la recusación me dio una satisfacción personal. Pero cuando yo vi la negación de ella, la cantidad de pruebas colectadas y que era un documental, era una serie, una miniserie de 6 capítulos que llevaba la condena de mi cliente, ahí me quebré y obviamente le pedí que se excusara, que renunciara. Me dio mucha bronca, mucha impotencia. Le acaban de otorgar una licencia compulsiva a la jueza del escándalo en el juicio suspendido por la muerte de Diego Armando Maradona. Licencia para la jueza del juicio de Maradona. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires acaba de suspender a la jueza McIntosh por 90 días. El mismo día que los fiscales Patricio Ferrari y Gómez y Ribarren, que eran los fiscales que estaban a cargo de la acusación en el juicio, mostraron las pruebas de ese documental, la Suprema Corte de Justicia, al pasar las horas, la suspendió por 90 días en su cargo. Y por el otro lado, en La Plata se tramita un jury, es decir, un juicio político, donde ya la Suprema Corte de Justicia bonaerense pidió su suspensión por 90 días y el jury determinó el apartamiento preventivo de la jueza. De negar el documental a las pruebas irrefutables de la grabación de imágenes con tomas adentro de su despacho, en los pasillos del juzgado un fin de semana, en la mismísima sala de audiencias. Al desnudo. Al desnudo, exactamente. Nunca mejor dicho, porque quedó tan en evidencia la mentira de la jueza. No se puede creer, lisa y llanamente, no se puede creer esta historia, no se puede creer lo que está pasando. La familia de Maradona está impulsando ya el juicio político contra la jueza Julieta McIntosh. La primera reacción del público al enterarse de que la jueza había participado de la producción de un documental, el público estaba en la sala de audiencias, no podía creer lo que estaba viendo, lo que el fiscal Ferrari presentaba, porque la verdad que fueron pruebas contundentes. Primero fue sorpresa, después hubo indignación y por las reacciones que sabemos del público en general fue muy negativa este documental en la imagen para la justicia sobre todo. La reacción de todas las partes fue de asombro, completamente de asombro, de una toma de pelo completa. ¿Por qué? Porque muchos de los imputados habían ido a las diferentes audiencias, también los abogados que habían destinado su tiempo, que habían destinado a la investigación, los fiscales, las partes, las querellas habían declarado y habían pasado por momentos nada agradables. Dalma, Yanina, Hanna, Verónica Ojeda, ellas 4 declararon por más de 9 horas y recibieron diferentes preguntas
dolorosas y no cómodas, porque tenían que relatar cómo fue la externación de Maradona, tenían que declarar qué pasó el día 25 de noviembre de 2020, cómo lo habían encontrado a su papá, qué era lo que les había dicho últimamente, cómo había sido la externación y cómo había sido planificada la externación domiciliaria en la cual fallece Diego Armando Maradona. Entonces, esas declaraciones fueron duras para esas partes y después de haber pasado por ese proceso judicial tan feo, las partes decían: nosotros creemos completamente en la justicia y que nos toman el pelo así, que nos falten el respeto así, es inaudito. A raíz de su accionar, fue recusada por todas las partes. Fue recusada primero por la Fiscalía, fue recusada por las querellas, fue recusada por todas las defensas. La jueza tuvo que apartarse del juicio y después el juicio se tuvo que declarar nulo. ¿Por qué? Porque si hay un mal desempeño de un juez, esto, si después hay una sentencia a futuro, va a ser considerada nula todo el proceso porque un juez actuó mal. Entonces, la jueza fue recusada completamente. El juicio fue declarado nulo completamente. Todas las pruebas testimoniales que se generaron en el juicio también son declaradas nulo. La decisión que tomó los dos integrantes del tribunal entiendo que es la más justa que debían tomar, era lo que más era lo que todos esperábamos. Lamentablemente nos vimos inmersos en este lío que se generó por la sobreactuación de la doctora Julieta McIntosh. Quiero destacar la probidad y distinguir la actuación de la doctora Di Tommaso y del doctor Savarino. Hoy lamentablemente es un día muy triste para todos. No hubiésemos querido llegar a esta instancia, pero no nos quedó otra cuestión que realizar, que fue el pedido que se hizo el martes, y la verdad que bueno, empezaremos de vuelta. Nosotros pedimos que haya un juicio con 3 jueces hábiles nuevos. Queremos que se haga este año el juicio. ¿En cuánto tiempo se puede? Nosotros esperamos que lo antes posible. Si es en el próximo mes, mejor. Con un nuevo tribunal lo que va a pasar es, se va a tener que presentar a ese nuevo tribunal nuevamente las pruebas con las que cuenta la Fiscalía y con las que cuentan los particulares damnificados y las defensas, cada uno desde su teoría del caso. Es iniciar de vuelta y a partir de ahí el nuevo tribunal tratará la admisibilidad de la prueba y se fijará una audiencia de debate donde tendremos que nuevamente cada parte hacer el lineamiento de acusación, los lineamientos de defensa, y a partir de ahí iniciar nuevamente estas audiencias de debate que vinimos haciendo, y bueno, para llegar a un veredicto y eventual sentencia, que es lo que buscamos nosotros. A mí me parece que el juicio por la muerte de Maradona venía desarrollándose bastante bien y bastante sano en las partes hasta el momento que explotó este escándalo. No hubo esa pica judicial, no hubo, de las partes siempre se mostraron bien predispuestas, hubo muchos diálogos, fueron debates con mucho nivel judicial, no hubo chicanas, más allá de obviamente alguna de color, pero que lamentablemente no siguió adelante por una jueza o por alguien que tiene un cargo que tendría que haber demostrado que sí, que de la que menos esperaba, el lugar que menos esperaba, pasó este escándalo. Para Dalme, para Yanina fue dramático, porque todo esto no se vivió en una sola jornada, sino que desde la denuncia fue una puja, una lucha, porque si algo que no se deseaba era precisamente llegar a esta instancia. Yo creo que hoy ya estaríamos con el juicio terminado, ¿no? La forma de cerrar una etapa de duelo es precisamente también con la opinión de la justicia. La justicia no alivia el dolor, no alivia absolutamente nada de lo que generan
los recuerdos de Diego en la familia, pero sí seguramente va a ser algo que les permita dar un paso más hacia adelante. Hoy se sorteó el tribunal que llevará a cabo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Así es un juicio que comienza de cero. El anterior fue suspendido y este comienza de cero. Comienza todo de nuevo, todo de cero. Es hoy la fecha, es ahora, en este momento, el minuto nada más. ¿Por qué? La Cámara va a hacer el sorteo del tribunal, se va a designar el nuevo tribunal. El tribunal electo fue el Tribunal Oral número 7 de San Isidro.